¿Mm? Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Estoy esperando el ingreso de sus compañeros. Julio ya llegó. Julio. Bueno, esperemos un momento que llegue. Mientras llega Julio, ya todos tienen su carnet de la universidad, porque van a entregarle a Julio los nombres de las personas que tienen el carnet al día, porque se va de acuerdo con las personas que estén con carnet para la clase presencial a partir del próximo módulo. Entonces, por eso es el control que se va a hacer el día de hoy, para saber quiénes tienen carnet y quiénes no. Una pregunta en caso no tenga. Pues tiene que contactarse con la universidad para que le vayan tramitando su carnet. De eso se trata. Se trata de que cuando Julio entregue la lista, entonces la universidad, de acuerdo a si están registrados, pues irá elaborando el carnet de los estudiantes, pienso yo. No es algo oficial, pero pensaría que para eso están pidiendo los carnets. Pues eso es fácil, profe, solo es que pidan una cita y allá se los hacen de una. O sea, pidan la cita y vayan y ya, allá se lo hacen rápido. Sí, ahora sí hay que hacerlo, por lo que les cuento, por lo que ya es presencial. Y entonces para ingresar a la universidad necesitan como requisito tener su carnet. Yo entiendo que en este momento sí va a ser algo ya directamente con la universidad y agilizar ese trámite. Profe, qué pena es que a esta hora entregas cuando empiezan las clases presenciales. En el primer módulo de julio, no sé si finalizando haya alguna actividad por cada curso para que vayan, digamos, asistiendo algunos de los estudiantes a la clase presencial. En el transcurso de esta semana, me imagino, a comienzos de otra, se conocerá más específicamente qué se va a hacer al respecto. Pero ya la presencialidad es una realidad. De pronto no todos, eso es lo que se está verificando, de pronto no todos. Pero pues es decir, no me atrevo a hacer comentarios porque no conozco plenamente la situación. Bueno, vamos a iniciar porque si no nos vamos a quedar, vamos a retomar la última parte que vimos el día de ayer y que tiene como tema los tipos de empresa
hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escuchan Maxi, los sonidos Maxi ahí. tiene el micrófono abierto. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Con Julio Ortiz, ¿cómo estás? Julio, ¿cómo está? ¿Cómo le acabo de ir? Bien, profe. Bien. Preocupado porque no empezaba la clase. Bueno, les Pero ya, comentaba que ya. se va a... Necesito que me colabore en el día de hoy. Sus compañeros le van a dar una lista o van a comentarle sobre quiénes tienen el carnet al día, ¿cierto? Y con base en esas personas, esos estudiantes que le comenten quiénes tienen el carnet, se va a pasar el listado de quiénes lo tienen y quiénes no lo tienen. Para Pero es el carnet de la universidad, profe. el carnet de la universidad. Discúlpame. Ah, ok, listo. O Sí, sea, sí, quién no tiene carnet? Porque hasta donde yo tengo entendido, creo que ninguno tiene. ¿O me equivoco? no sé, ahí sí me coge usted fuera de No, base. creo porque estamos de segundo, pues yo no creo que ninguno tenga carnet. Pero igual yo ya le confirmo y yo le envío ese listado actualizado, profe. Sí, sí, esperen, miro, regálame un segundo, yo miro el correo exactamente. Regálenme un segundo. Yo miro el correo y Listo, yo profe. le digo qué es lo que necesitan allá. Esperen, Listo. esperen un segundito. Y yo miro el correo. Listo, profe. Perdón. Dice exactamente lo siguiente. Bien, Buenas, profe. por favor. A ver, cierran allá los micrófonos. Les, les leo el correo que nos enviaron. Buenas tardes, por favor solicitar a los docentes que a través de los representantes de grupo realicen una lista de los estudiantes que no tienen el carnet estudiantil. Entonces, sí, sí es exactamente lo que les estoy comentando. O Listo, sea, profe. todo el grupo no lo tiene, pues, ¿qué pasa? La relación de que ninguno lo tiene, para que la universidad comience a adelantarlos. A ver, Listo, profe. Julio, allá es Señor. donde están las interferencias o no. Gracias. Sí, pero es que vengo caminando, pero ya estoy llegando a la casa. Bueno, listo, listo. Entonces, por favor, nuevamente, y para cerrar el tema, eh, le comunican a Julio, eh, pues que tienen el carnet o no lo tienen. Si no lo tienen, pues igual, decirle que no tienen este carnet para que lo van tramitando y antes del próximo módulo ya ustedes tengan su carnet. Bueno, volvemos a nuestro tema del día de ayer relacionado con la empresa. Entonces, digamos que hablábamos del Código de Comercio, desde lo jurídico, las empresas están reguladas por el Código de Comercio de Colombia, que es el decreto 410 del 71. Les comentaba que aparentemente es un código muy viejo, pero la verdad es que este decreto ha sido modificado por lo menos unas 30 veces, pero la base fundamental del código es el que aparece desde el año 71. Se va modificando, se va actualizando y en él se establecen las condiciones para ser empresario, para ser comerciante y las diferentes empresas que existen en Colombia.
En en el Código de Comercio aparece el título de las sociedades comerciales, ¿cierto? Y dentro de ellas tenemos que se clasifican de acuerdo con el sector económico. Entonces, con el sector económico se clasifican en tres sectores, ¿cierto? El sector primario, que basa su economía en la recolección de materias primas que permiten la subsistencia y la transformación posterior de dichas materias. Se trata de empresas esenciales sin las cuales no sería posible la existencia de los otros dos sectores, eh, como son el secundario y el terciario. Dentro de ese sector, ¿cuáles encontramos? Actividades como la agricultura, como la ganadería, como la pesca, como la minería. O sea, prácticamente este sector primario es el que genera en en un gran porcentaje la materia prima que se transforma y da lugar a un nuevo producto. ¿Lo mismo? ¿Sí? No. Bueno, tenemos las empresas del sector secundario. Entonces, en las empresas del sector secundario, ya esas materias primas que produce el sector primario se transforman en bienes que son utilizados para el consumo. Entonces, dentro de ese sector se incluyen actividades como la construcción, como la industria, a nivel de manufactura o de transformación de energía. Entonces, en este sector se transforma lo que el sector primario produce, ¿cierto? Y pasamos al sector secundario. Y el último sector es el sector terciario, que es realmente lo conocemos como el sector de los servicios. El sector terciario se basa en todas aquellas actividades vinculadas a la creación y gestión de servicios, que es realmente en su mayoría el que utiliza la población. Digamos que suelen ser los tipos de empresas que prevalecen en las grandes ciudades. Se encuentran empresas dedicadas a la... A ver, es que vuelven y abren el micrófono. Bueno, dentro de estas empresas están las empresas dedicadas a la minería, la educación, la psicología, el comercio, el turismo, la hostelería, la asistencia social, el transporte, la administración, la seguridad o las artes. O sea, todo un sinnúmero de empresas que existen en un país son las del sector de los servicios. En el caso nuestro pertenecemos al sector terciario, o sea, al sector de la educación. La universidad, a través de sus actividades, de su razón social, lo que hace es prestar el servicio de la educación. Según el control de los recursos que se poseen, pueden ser de dos tipos: públicas o privadas, ¿cierto? Públicas son las que están gestionadas por el Estado, ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, en fin, todas aquellas empresas que prácticamente dependen del Estado y cuyos recursos son entregados por el Estado para su funcionamiento. Y las empresas privadas, los recursos económicos son entregados por las personas particulares, por las personas naturales. O sea, los recursos, repito, provienen del sector privado o de los particulares. Y entramos a
la parte que a nosotros directamente nos lleva a establecer, a analizar y a pensar en el tipo de empresa que vamos a crear. Y hay que tener mucho cuidado con el tipo de sociedad que vamos a crear en el caso de la empresa que pensamos gestionar. Entonces, existe la sociedad colectiva, ¿cierto? Constituida mediante escritura pública entre dos o más socios. Ojo con lo que voy a comenzar a hablar acá, por favor. Y antes de continuar, quiero hacerles un comentario. Mañana van a tener una evaluación individual, ¿cierto? De lo que hoy vamos a ver en los tipos de sociedad. Entonces necesito que estén muy concentrados, que en cualquier momento ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, inmediatamente la hagan. Por lo que les cuento, porque mañana comenzamos nuestras clases con una evaluación sobre los tipos de sociedad. La sociedad colectiva, les contaba, la constituyen dos o más socios por escritura pública, los cuales responderán solidariamente, ilimitada y subsidiariamente de sus obligaciones. Entonces van a responder de manera ilimitada y subsidiaria, solidaria, por aquellas situaciones que pasen dentro de la sociedad, relacionado, claro, con la sociedad, no particular. Si son 2, 3, 4 personas, alguna de ellas tiene un inconveniente de carácter jurídico, pero, digamos, de manera personal, pues la empresa no va a responder. Pero si en algún momento la sociedad llega a una situación en la que se aplica el código o alguna ley o alguna norma o se viola alguna regulación, la sociedad responde a través de los socios que la componen. La característica especial en la sociedad colectiva fundamentalmente es la solidaridad entre los socios. Cualquiera de los socios administra o puede administrar la sociedad, pero puede, si quiere, en algún momento delegarla en terceros. La ley no exige en ningún momento ni un mínimo ni un máximo del capital a aportar en el momento de la constitución. O sea, no le exige que tiene que ser 10, 5, 1 millón. No, simplemente que hay un aporte y que ese aporte quede registrado en la escritura pública en el momento de su constitución. Algo importante y muy importante es que cuando se crea la sociedad en la escritura pública se determine no solamente el tipo de sociedad, sino que dentro del nombre se incluya las expresiones compañía, hermanos e hijos. Entonces uno puede en algún momento crear una sociedad con 2 o 3 personas, con 2 personas, y le agrega la palabra compañía. Por ejemplo, podemos crear la compañía Martínez
Rodríguez y compañía, o Martínez Hermanos, o Martínez Rodríguez e hijos. Siempre, escúchenme bien, siempre se debe agregar cuando se constituya una sociedad colectiva la expresión compañía, hermanos o e hijos. Incluso cuando fallece uno de los dueños, se debe agregar, si se quiere, obviamente, la palabra sucesores. Entonces, digamos que está la compañía Martínez, Martínez y compañía, se le puede agregar Martínez y compañía y sucesores o Martínez y sucesores, dependiendo. No es obligatorio agregarle, pero digamos algunas compañías para diferenciar y dar a conocer que ya no es el dueño, sino sus sucesores, los que están al frente de la compañía, le agregan esa palabra. Bueno, esa es la sociedad colectiva. Viene la sociedad anónima. Es una de las empresas que más ha crecido en el mundo y es de las más utilizadas por las medianas y grandes empresas. ¿Sí? Las micro y pequeñas empresas normalmente no utilizan este tipo de sociedad, este tipo de empresas. Se constituyen mediante escritura pública entre 5 o más accionistas. Ojo, 5 como mínimo o más accionistas. No tiene un límite. Lo importante es que como mínimo haya 5 personas, que ya la palabra a denominar a cada uno de los que entrega dinero para crear la compañía ya es el de accionista. ¿Por qué razón? Porque allí en la sociedad anónima los dueños de la empresa convierten o se convierte su capital en acciones. Entonces alguien aportó 1 millón, otro aportó 5 millones y otro aportó 4, por colocar un ejemplo. En total, 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos aportados por los accionistas, de acuerdo con los propios integrantes de esa empresa, que aquí en este caso serían 3, el que aportó 5, el que aportó 1 y el que aportó 4. Son 3 accionistas. Entonces ellos deciden convertir esos 10 millones, no ellos, la ley los obliga. La ley los obliga a que una sociedad anónima lo que manejan son acciones. Y lo más importante es que estos 3 accionistas, los 3 que estamos hablando, el que aportó 5, el que aportó 1 y el que aportó 4, responden únicamente por el monto de sus aportes. O sea, que si en algún evento sucede alguna situación o circunstancia que ponga en peligro la empresa desde el punto de vista jurídico, cada integrante va a responder solamente por el monto de sus aportes. El capital estará representado en acciones de igual valor. En el momento de la constitución se debe indicar el capital autorizado
El capital suscrito, que nunca debe ser menos del 50%. A ver, si tienen abiertos los micrófonos y no escuchan, vamos a tener inconvenientes. Porque repito, esto es básico para ustedes, para constituir su empresa. Entonces, les comentaba, se crea con mínimo 5 y el máximo pueden ser 1.000, 2.000, 500.000, 1.000.000 de accionistas. Las personas que aportan capital a las sociedades anónimas convierten su dinero en acciones de igual valor. Estábamos hablando que si una persona entrega 5, el otro 4 y el otro 1 millón, ¿cierto? Los 10 millones de pesos se convierten en acciones. Vamos a suponer, es un supuesto, que cada acción va a valer 500.000 pesos. Cada acción, para este ejemplo, va a tener un valor de 500.000 pesos. Entonces, el socio que aportó 1.000.000, ¿cuántas acciones tiene? El socio que aportó 1.000.000, ¿cuántas acciones tiene? Tendría 2 acciones. Muy bien. El socio que aportó 4, ¿cuántas acciones? 8. Muy bien. Y el socio que aportó 10, 20. muy bien. ¿Cuántas acciones en total tendría la empresa? 20, 30. No, no. 30, 30. Muy bien. 30, ¿cierto? Entonces, lo que aportaron en dinero se convierte en número de acciones y todas las acciones tienen igual valor. Cuando se vaya a votar algo, el que aportó los 5 millones tendrá votos en igual cantidad del número de acciones que tiene. El que aportó 4 igual y el que aportó 1 igual. Entonces ya prácticamente quien aportó 5 millones tendría en su poder las decisiones o podría tomar las decisiones. Hay que tener otra claridad. Normalmente una empresa toma decisiones con el 50% más 1, ¿cierto? O sea, que si hay que tomar una acción o una decisión, perdón, cualquiera que ella sea, ¿quién podría tomar la decisión de manera individual? ¿Quién tendría la ¿Tiene más acciones? No. ¿Cómo? Ah, pero El que tiene las 20 acciones. eso, el que tiene más acciones. ¿Sería el que tomaría las decisiones? Sí, porque es el que tiene mayoría de votos. Tiene 20 acciones, tiene 20 votos y el resto solo tiene 8, 2 y 1. A ver, piénsenlo. Profe, yo creo que las decisiones se toman entre todos, ¿no? Y pues dependiendo de, por ejemplo, si Por son favor, ¿quién tiene ya el micrófono abierto? Voy a llamar a ese estudiante y le voy a hacer una pregunta. Y si no me responde, pues le va a colocar un 1. Si sigue con ese audio abierto, porque no nos deja concentrar. Esto es muy delicado lo que estamos hablando, porque se están jugando una nota para mañana. Bueno, entonces, estoy preguntando que para tomar una decisión, escúchenme bien con cuidado, no me respondan con lo primero que ustedes consideran que es la respuesta, analícenla. Se debe tomar una decisión. Las decisiones en las sociedades anónimas
se toman con el 50% de la totalidad de las acciones más uno. Por eso, profe, si el total de las acciones son 30 y una sola persona tiene 20, pues tiene más de la mitad y tiene la mitad más 5. ¿Cuál Solo es esa el persona, capital, cuál es el capital de la empresa? eh, 15 ¿Cuál es? millones. Serían 15 millones. No, señores. Pero No si me dijo están que cada poniendo acción atención. vale 500, pero es que si No, dijo no, que no. cada A ver, acción, escúchenme, por favor. Por eso quiero que quede claro. Un socio aporta 1.000.000, ¿cierto que sí? ¿Sí lo dije claro? y tiene 2 Sí, acciones. señor. No. A ver, escúchenme. Un socio aporta 1.000.000. Otro socio aporta 4 y otro socio aporta 5. ¿Cuál es el capital de la empresa? Pero te habías dicho 10, profe. El Sí, último tenía más. es que usted primero nos dijo que cada acción valía 500.000. No. Un Por socio eso. aportó 1.000.000 y Son tenía 2 dos. acciones. Después otro aportó 4, 4. tenía 8 acciones. Y Sí. después nos dijo que otro había aportado 10 No, y me equivoqué. tenía 20 5. acciones. 5. Era Ah, ok, 5, 4 ok. y 1. Ah, 5, 4 ya, y ya, 1. ya. Yo voy Ya. a revisarme después de que termine, a ver si dije eso. De pronto en el ejemplo sí dije 10, no. 5. 5, 4 y 1. 5, 4 y 1, que son 3 socios, lo repetí. Tres Serían 10 socios. millones. 10 millones de pesos. Por eso viene la pregunta. Si me equivoqué con el de 10, pido disculpas. No, en total son 10. No, siendo así, entonces ahí sí, con que el que tiene 5 millones y el que tiene 1.000.000 voten a favor, se aprobaría. Por eso tendría que haber un 2 socios acuerdo mínimo. entre mínimo 2 socios Sí, señor. para tomar una decisión. Ahí no habría. ¿Por qué? Porque es que en Colombia no puede existir una persona que tenga más del 50% de las acciones. Porque pues sería él, ¿cierto? El dueño, el que siempre tomaría las decisiones. Exacto, o sea, profe, Sí, o señora. sea que independientemente de la cantidad de dinero que invierta, por decir así, yo invierta 30 millones de pesos y la otra persona invierta 1.000.000 y el otro invierta 3 millones, siempre tiene que ser 50 más 1. 50 Siempre. más 1, sí, señora. Ah, ok. Perfectamente, 50 más 1. Siempre. Bueno, primera, Entonces, siempre tiene que haber una igualdad al tiempo de dividir las acciones. como máximo, una accionista puede comprar el 50%. Más bien, planteémosle de esa manera, más bien. Como máximo, una persona en Colombia puede comprar el 50%. Estamos hablando de sociedad anónima, ¿no? Sociedad anónima, que es diferente a otro tipo de sociedades. Estamos hablando solo de la anónima. Entonces, en Colombia, nadie puede tener más del 50% de una empresa, hasta el 50%, ¿cierto? Porque es 50 más 1. Si Ahora, pasara algo diferente a eso, digamos de que son 2 socios y uno puso 30 millones y el otro puso 15, o sea, uno tiene más del 50%, eso sería otro tipo de sociedad, ¿no es cierto? otro tipo de sociedad. Es Ok. más, en este momento, yo mismo estoy incumpliendo lo que acabo de decir, porque acabo de leerlo acá. Se constituyen entre cuántos socios como mínimo. 5. Y yo 5. cuántos dije que habían. De 5 o más, 3 nos dijo. No existe esa empresa. ¿Sí se dan cuenta? Yo mismo me acabo de equivocar. Pero No ¿no pueden. existe o sería otro tipo de sociedad? Otro tipo de sociedad. Estamos hablando de la anónima. Quedémonos en la anónima. No comencemos a pensar en otras. Anónima. Sociedad anónima. Mínimo 5. Pues en este caso, si fueran los mismos 10 millones de pesos, serían 5 socios con aporte de 2 millones cada uno. ¿Sí? Porque son 5. 5. Yo estaba allá en mi mente tratando de colocarle unas cantidades a los socios. Entonces, si son 5 socios, tendrían 2. Pero eso no significa que todos aporten 2. Uno puede aportar 1, otro puede aportar
1.500.000, otro 2.500.000, hasta completar los 10 millones, ¿cierto? Pero como mínimo habría 5 socios. Por favor, ¿es claro lo que acabo de decir? Yo tengo una pregunta, profe. Claro que sí. Usted dice que en la sociedad colectiva es entre 2 o más socios, ¿cierto? Sí, sí, Y la sociedad anónima es como mínimo 5. sí, O señor. sea, lo máximo de una sociedad colectiva entonces serían 4 personas, no más, de ahí no No, podría pasar. no, mi niña, mire lo que dice acá. Ojo lo que me acabas de decir. Mire lo que dice ahí. ¿Entre cuántos socios? Entre 2 o más socios. O más. Pueden ser 2 o 500. Por el, Cualquiera. 2 o pero más. entonces, ¿cuál? Que estoy tratando de entender cuál ¿Y aquí sería. cuántas? ¿Y aquí cuántas son mínimo? Aquí son mínimo 5. Ya hay una Pero, o diferencia. sea, lo que yo quiero tratar de entender, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una sociedad colectiva y una sociedad anónima? Si igual ¿Ya? puede tener, una sociedad colectiva puede tener 8 integrantes y una sociedad anónima también puede tener 8 personas. ¿Sí? Exactamente, claro que sí. Yo quiero Claro. saber es cuál es la diferencia realmente que hay entre una sociedad, que yo diga, Ya no, ya por socios, ¿cierto? La constitución de una empresa sería entre la colectiva 2 y en la anónima 5. yo creo que no me estoy haciendo entender, profe. O sea, lo que Ah, yo digo es que yo puedo tener o sea, para mí, si a mí me dicen, tienes 8 personas y es una sociedad colectiva, listo, está bien, sí, se puede. sí, Pero también me dicen, tienes 8 personas y es una sociedad anónima, listo, sí. también se puede. ¿Cómo diferencio yo si me pusieran 2 empresas ahí con 8 personas, cada empresa, diferenciar en que yo pueda decir, esta es una sociedad colectiva y esta es una sociedad anónima? Sin Profe, definir. ¿Cuál es la? eso Perdóname, eso no lo escoge perdóname. uno, o sea, digamos si somos 8 personas y yo voy a registrarlo ante la notaría, yo digo, no, yo quiero una sociedad común, una sociedad colectiva o una sociedad anónima dependiendo del capital o lo que dice arriba, dependiendo de la confianza que yo tenga entre los socios. Si yo veo que tengo mucha confianza, puedo hacer una sociedad colectiva. Si veo que no, pues monto una sociedad anónima donde pues obviamente no prime la votación de una persona, sino que sea la mitad más uno. No, exactamente, digamos, la respuesta está escrita acá. La responsabilidad. Volvemos atrás. Ojo, porque ahí está el kit de la pregunta de. ¿Quién preguntó? Perdón, Yo, profe, Vanessa. Vanessa. Sí, señor. Bueno, entonces, ojo lo que voy a decir. ¿Cuál es la responsabilidad en la sociedad colectiva? ¿Quién responde en caso de un problema? Una. Pues aquí dice que yo escribí que se le puede legar a un tercero. Uno de No, los no, no, no. La responsabilidad de que algo le suceda a la empresa. solidaria y Es correcto. Es solidaria, ilimitada y subsidiaria. Ahora vamos a poner un ejemplo, pero la pregunta de Vanessa es clave. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad colectiva y una sociedad anónima si todos tienen 8 socios? La responsabilidad. Porque en el caso de la colectiva, todos, todos los socios, los 8 que nos nombra Vanessa, responden todos, los 8, solidaria, ilimitada y subsidiariamente de sus obligaciones. Cualquier circunstancia que le pase a la empresa y donde jurídicamente la empresa deba responder, todos los socios que la componen responden ilimitada y subsidiariamente de sus obligaciones, incluido su patrimonio, porque es ilimitada,
subsidiaria y solidaria. Cuando uno habla de solidaridad o de que es ilimitada, no solamente va a responder con la plata que entregó, sino que va a responder con su patrimonio por lo que le pase a una sociedad colectiva. Responden, tercera vez, solidaria, ilimitada y subsidiariamente por sus obligaciones. Entonces, ahora vamos a colocar el ejemplo. Por eso era tan importante que se me adelantó a lo que yo les iba a comentar. Vanessa con su pregunta. Si algo le pasa a la empresa colectiva, en términos jurídicos, todos los socios, todos, responden por la parte jurídica, por el valor, desde la parte jurídica, por el valor de la obligación que tenga la empresa. Entonces, si el dinero que tiene la empresa no alcanza para pagar esa deuda, pues con su patrimonio, estas personas van a tener que responder por esa obligación. Hasta ahí es claro, por favor, en esta sociedad colectiva. ¿Sí es claro? Sí, profe. Todos responden con su patrimonio por lo que les llegue a pasar. ¿Y qué pasa en una sociedad anónima? ¿Responden qué? ¿Quiénes responden? Los accionistas, ¿no? ¿Por cuánto? Hasta el monto de sus acciones. Cada acción Solamente. Por el monto de sus acciones, Solamente. por el porcentaje. Solo es correcto. En el ejemplo que estábamos dando, ya quitamos el de 1, 4 y 5, dejamos a todos con 2 milloncitos de pesos. ¿Cierto? Entonces, cada socio, como son 5, y cada uno aportó 2 millones, cada socio responde solamente hasta los 2 milloncitos. O sea que los 5 socios solo van a responder por 10 millones de pesos. Si es más, hay una frase bastante coloquial y puesta en moda por una empresa financiera. ¿Qué pasa con el resto del dinero si supera el total del capital que aportaron? ¿Qué pasaría con esa plata? ¿Su platica? ¿Qué? ¿Perdió? Se perdió. ¿Sí? Mire la diferencia entre la sociedad anónima y la sociedad colectiva. En esta sociedad colectiva todos los socios son solidarios, responden ilimitada y subsidiariamente. ¿Cierto? Ellos crearon la empresa. Profe, y ahorita Señor. en Bogotá hay sociedades colectivas con todo esto que pasa. Bueno, Claro, cantidades. Mire usted cualquier compañía que diga y compañía, transportes. Voy a colocar en ese momento una que pues ya con el CIP eso desaparecieron. ¿Usted recuerda de, por ejemplo, a ver, Peláez Hermanos? ¿Usted recuerda la compañía de baterías? sí, de baterías, sí. Sí, claro. Peláez Hermanos. Es una sociedad que Es colectiva. es colectiva. Y es una sociedad conocida hace más de 70 años. ¿Sí? Pero lo que alguno de ustedes dijo al momento, hay confianza entre los socios. Como son hermanos, pues todos cuidan que no vaya a suceder algo que en algún momento pueda poner en riesgo, porque es que en este momento la empresa puede entrar en quiebra. ¿Una pregunta? Sí, señor. Para el tema de la sociedad colectiva, yo creería, pues no sé, de pronto estoy equivocado. Pienso que si un grupo de personas hace una empresa colectiva, es como para tener más beneficios por los bancos. Un banco le prestaría mucho más fácil a una empresa colectiva que una empresa
esto de sociedad anónima, creo yo. No sé si estoy Es equivocado. exactamente eso. Sí, señor. Es exactamente eso. Lo que pasa es que una empresa colectiva, digamos, su capital normalmente es controlado. Controlado en el sentido de que no es una empresa que tenga en juego 2.000 o 3.000 millones de pesos. Mientras que una anónima, normalmente su capital para iniciar, por ejemplo, una sociedad financiera, como mínimo, y creo que es un poquito más, necesita 100.000 millones de pesos para iniciar, para iniciar. Y aquí, ¿quién nos está diciendo que aquí no se exige ni un mínimo ni un máximo? ¿Sí? Entonces aquí usted la puede comenzar con 500.000 pesos, con 1.000.000, mientras que una colectiva requiere casi siempre de una alta cantidad de dinero. Como mínimo, voy a colocar un mínimo, 100 millones de pesos, que es muy poquitico, creo que no existen en Colombia sociedades anónimas con 100 millones. Pero bueno, vamos a suponer que sí. Les voy a colocar un ejemplo antes de entrar a la segunda parte de autorizado, suscrito y pagado, que también es importante. Voy a colocar el ejemplo. Atención, resulta que se crea la compañía Peláez Hermanos. Peláez Hermanos. Son 3 hermanos, ¿cierto? 3 hermanos, en las cuales cada uno aporta, estoy creando el ejemplo, cada uno aporta 5 millones de pesos, ¿cierto? Peláez Hermanos, 3 hermanos, cada uno aporta 5 millones de pesos. Listo, se creó la compañía con 15 millones de pesos. La empresa comienza y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y llega un momento en que requiere hacer un préstamo o acudir a los proveedores porque necesita 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. Se llega el momento en que debe cumplir con su obligación. Estamos acá atrás. Se cumple el plazo para que Peláez Hermanos entreguen el dinero de 50 millones de pesos. Y no hay plata, por alguna circunstancia. No se tiene la totalidad de la plata. Inmediatamente el banco o los proveedores que le enviaron mercancía por ese valor entran a un costo económico a través de una demanda y embargan la empresa. ¿Quiénes responden por los 50 millones de pesos en esa empresa? Pues los 3. Los 3 hermanos. Claro. Con su capital, con lo que tengan, con su casa, con lo que tengan. ¿Todos están de acuerdo? Lo que decía ahorita, profe, que esta es una sociedad solidaria. Perfecto. Entonces, los 3 angelitos, los 3 hermanos, no solo van a responder por los 5 millones que cada uno de ellos aportó, sino que también van a tomar sus bienes, su casa, su carro, los bienes que tengan, y se los van a embargar hasta completar los 50 millones de pesos. Todos 3 responden por ese valor. Listo. Pero vamos a suponer que
quien hizo el negocio fue una sociedad anónima, ¿cierto? Donde está conformada por 5 socios que aportaron cada uno 2 millones de pesos. Y sucede lo mismo. Hacen un negocio por 50 millones de pesos, ¿cierto? Son embargados e inmediatamente entra la compañía que los embargó a reclamar su dinero. ¿Quiénes responden por el valor de los 50 millones de pesos? Cada uno con lo que invirtió. Cada uno de ellos con lo que invirtió. Y Sí. si le queda Cada uno faltando pierde y plata, gana su porcentaje. ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. Cada uno gana y pierde el porcentaje que invirtió. En este caso, Gana y digamos, pierde, ¿cómo 2 gana y millones de pierde? pesos. Pierde. No gana, Pierde, sino que digamos, en pierde. este caso pierde. Sí. En este caso pierde. Entonces, ¿cuánto recupera la compañía que los embargó? 10 Solo 10, millones de pesos. pierde 40. Muy bien. Entonces, recupera 10 millones de pesos y pierde 40 millones de pesos. Hasta ahí, claro, ¿cierto que sí? Muchachos, dudas. Sí, Sí, profe. Muy claro. Bueno, Profe, tengo una duda, sí, Por señor. ejemplo, si en el caso de la sociedad anónima, no sé, Sí, sí. si uno de los socios no tiene un patrimonio capital al cual se le pueda embargar, ¿qué pasaría ahí? Nada, igual. ¿De cuál me está hablando, por favor? ¿De la anónima o de la colectiva? De la anónima, o cualquiera de No, las dos. anónima no. Anónima no tienen que embargarle nada, la plata que está ahí. O sea, esa Por plata ya ejemplo, fue aportada a la empresa. Ya está dentro de la empresa. ok, listo. Gracias. Bueno, listo. Pero resulta que la sociedad anónima también tiene una característica especial que no tienen el resto de sociedades. Resulta que la Cámara de Comercio, Industria y Comercio le indica a las personas que conforman la compañía que indiquen cuál es el máximo capital que ellos creen que requieren para que su empresa pueda funcionar. Entonces los 5 dueños, que en este momento son los accionistas, le dicen, para que nosotros tengamos una empresa como la queremos, necesitamos los mismos 50 millones de pesos. Necesitan los 50 millones, ¿cierto? Entonces, inmediatamente la Cámara de Comercio les dice, listo, les autorizamos crear su compañía con 50 millones de pesos. Se autoriza. Pero los 5 socios le dicen, no, pero es que venga, a ver, eso es lo que necesito para tener mi empresa al máximo, con lo que yo necesito para que sea una empresa reconocida, pero no tengo en este momento toda la plata. Entonces la Cámara le dice, no hay problema, usted me puede suscribir la empresa con un valor no menor al 50% de lo que se le autorizó, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el 50% de lo que se le autorizó? 25 millones. Muy bien.
25 millones de pesos. Y entonces dice, oiga, no, espere, porque es que resulta que tampoco tengo en este momento los 25 millones de pesos. Y la Cámara le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Usted me va a pagar casi que de inmediato un dinero que nunca puede ser menor del 33% del capital suscrito. ¿Cuál es el 33% del capital suscrito? Serían 600 millones. 6.500.000. ¿Cuánto, perdón? Si el capital es 6.666.666. Ojo, ¿cuánto es el 33% de 25 millones de pesos? 16.500.000. de 33 y 25. 25 o de 50. Lea lo que está allí, niña. Nunca menor del No. 33 del suscrito. Suscrito. ¿Cuál es el suscrito? O sea, de la mitad del 25%, del 25 millones. Es perfecto. Entonces, ¿cuál es el capital que se requiere pagar ya? $8.250.000 pesos. Es perfecto. Muy bien, Chinito. Perfecto. 8.750.000. 250.000. Siento, se me va a ver aquí que 8.750 me dio a mí. 8.750. Revisen que yo puedo estar equivocado. 8.250.000. Son 25 por punto a 33, sí señor. Sí señor, perfecto, 8.250. Sí señor, 8.250. 8.250. Entonces, si yo les pregunto a ustedes en este momento, le voy a decir a Andrés Líbano. ¿Está atento, Señor. Andrés? Claro. Dígame, para esta empresa, para esta que estamos viendo, anónima, ¿cuál es el capital autorizado? ¿Cuál es el capital? Bueno, dígame usted cuál es el capital autorizado. ¿Autorizado para qué? ¿Para el préstamo? Para crear la empresa. 8.250.000, ¿no es? No, señor. No, mentira. O sea, mínimo se crea con 50 millones, que fue lo que usted dijo. O sea, que Autorizado. la autorización serían 25. No, a ver, ya lo dijo bien. ¿Cuánto se le autorizó para crear la empresa? 50 millones. Muy bien, quietecito ahí. David. Señor, ¿Cuál es el capital suscrito? El suscripto es 25 millones. Muy bien. Y Vanessa, ¿cuál es el capital pagado que se requiere pagar inmediatamente? El 33%. Serían 8.250.000. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Profe, pero usted dijo ahorita, una preguntita, usted dijo ahorita que una empresa anónima mínimo con 100 millones de pesos, ¿cierto? Este es un ejemplo. Ok. Mi chinita. Estamos para que no se me armen en su cabecita un lío bien horrible. ¿Sí? Este es un ejemplo para que manejemos valores pequeñitos. Claro, obviamente, yo le tengo que decir aquí que debió haber sido creado con 100 millones de pesos, ¿cierto? Igual podemos hacer todos los cálculos, pero para que no nos compliquemos la vida con valores muy altos, pues yo le coloco en sus ejemplos valores pequeños. ¿Listos? Es por eso. Entonces, ya sabemos. Resulta, para darle nombre a los socios de la sociedad colectiva se denominan socios colectivos, escúcheme bien, socios colectivos o gestores. ¿Por qué se denominan socios gestores? Porque son los socios que iniciaron la empresa, ¿cierto? O que son los que gestionan, manejan, administran la empresa, porque ellos son los que pueden manejar la empresa, pero si en algún momento
quieren delegarla, lo pueden hacer. Normalmente no lo hacen, por lo que estamos hablando de la responsabilidad en un negocio que uno puede nombrar a un tercero y ese bendito, como no está respondiendo con su capital, puede cometer una locura. Entonces, normalmente esa sociedad colectiva la manejan los propios dueños. Entonces, sociedad colectiva, socios colectivos o gestores identifican a quienes integran la sociedad colectiva. Y socios comanditarios. Socios comanditarios son los que aportan únicamente un dinero para pertenecer a la empresa. En este caso, tendríamos 5 o más socios comanditarios. ¿Sí es claro, por favor? ¿Sí es claro? Sí, Bueno, resulta que hay otras empresas. Y una de las conocidas es la sociedad de responsabilidad. Bueno, entonces aquí antes de que se me olvide, resulta que la sociedad anónima siempre debe tener la sigla SA. Siempre la sigla SA. Ya vamos a ver por qué es tan importante colocarle como una especie de apellido a las empresas. En este caso, SA, en el anterior compañía, hermanos o hijos. En este, SA, y en la que vamos a ver, LTDA. Profe, qué pena. En la anterior, como ahora existe un SAS, ¿esa es otro tipo de compañía o también hace Otra. parte del, No, del no, no, SA? no. Nada que ver. Ese es otro tipo de compañía que la vamos a ver acá. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos hablando de la sociedad de responsabilidad limitada. Resulta que la Cámara de Comercio y el Código de Comercio establecen unas condiciones para el tipo de sociedad de una empresa, ¿cierto? Entonces tenemos otro que es de responsabilidad limitada. Casi que la palabra prácticamente nos ubica en un momento hasta dónde pueden llegar socios a esta empresa. Entonces, debe tener la sigla LTDA o responsabilidad limitada, como quieran, ¿cierto? También se constituye mediante escritura pública y debe tener como mínimo 2 socios y como máximo 25, quienes responden según sus aportes, ¿cierto? O sea, los 2 o los 25, si algo llega a pasar, responden solo hasta el monto de sus aportes. O sea, ¿qué tipo de socios integran la sociedad de responsabilidad limitada? ¿Cuál es el nombre? Se responden solo hasta el monto de sus aportes. Chinitos. De pronto no entendimos la pregunta, profe. ¿Qué tipo de socios son los que conforman una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Cuáles son los tipos de socios que existen? Están los socios accionistas. No, 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 eso no existen. Colectiva, profe. ¿Cómo? La colectiva. Ah, El tipo de socios, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre que les da? ¿Colectivos o gestores? Muy bien, una. ¿Y los otros? comanditarios. Es perfecto. Comanditarios. Entonces, ¿por qué comanditarios?
Porque son los que aportan. Únicamente un dinero para pertenecer a la Exacto. empresa. Es para responder por la empresa. Y entonces los de responsabilidad limitada, ¿cómo serían? Comanditarios. Muy bien, ahora sí, Vanessa. Claro, porque solo responden hasta el monto de sus aportes. ¿Sí es claro? Cuando yo les diga, solo responden hasta el monto de sus aportes, ya, comanditarios. Cuando responden con su patrimonio, colectivos o gestores. Entonces tienen que tenerlo claro, muy clarito, porque ya vamos a ver qué pasa con ellos. Pero resulta, ¿cierto?, que el Código de Comercio es muy celoso de la clasificación de las empresas y de su nombre jurídico. Y entonces, dentro de el Código de Comercio, dentro del Código de Comercio, los artículos 354, 355 y 357 determinan que la responsabilidad de los integrantes será solidaria si, por ejemplo, no se incluye en la razón social la palabra, en este caso, limitada o su abreviación LTDA. Resulta que en el momento de constituir la sociedad, llamémosla Transportes Martínez Limitada, se reunieron los 2 o los 25 socios y bien, listo. Vamos a llamarla, crear una empresa de transportes que la van a llamar Martínez. Y la palabra limitada. Pero repito, por alguna circunstancia, por algo que nadie se dio cuenta y de pronto para ellos no fue importante, cuando la registraron en la Cámara de Comercio, se les olvidó colocar allá donde la registraron la palabra limitada y solo quedó como la compañía, se constituye la compañía Transportes Martínez. Quedó así, Transportes Martínez. Bueno, siguió la actividad de la compañía y resulta que le pasa lo mismo que a las dos compañías anteriores. Cada socio había entregado un capital, ¿cierto? Se hizo un negocio. Digamos que esta empresa tenía un capital de, bueno, los mismos 10 millones de pesos y cada uno entregó, digamos que si fueran 1 millón serían 25, si fuera 500,000 serían 12,500, 300,000, por favor. En este momento no tengo la cifra exacta en la cabeza. Cada uno entregó 350,000 pesos, los 25 socios, hasta llegar a 10 millones de pesos. Pero el capital de ellos es de 10 millones de pesos. Hicieron el negocio por los 50 y esta compañía, que ya fue registrada, entró en una etapa de crisis. Vinieron a cobrarle los 50 millones de pesos. La pregunta, ¿por cuánto responden los socios de la compañía Transportes Martínez? Les toca responder por todo igual que en una sociedad colectiva, ¿no? ¿Por qué?
porque no quedó con el limitada, sino quedó con compañía y pues al ser compañía se vuelve una sociedad colectiva, no No, quedó como sociedad limitada. no quedó con compañía, simplemente con la palabra Transportes Martínez, nadie le colocó compañía, no, simplemente le colocó Transportes Martínez y se les olvidó la palabra limitada o la sigla limitada, ¿cierto? Porque si en su defecto hubieran colocado Transportes Martínez y compañía, pues de hecho sí ya, sin necesidad de una parte jurídica, pues responden todos los usos por la cantidad del valor de la deuda. Aquí fue porque se les olvidó la palabra LTDA o limitada, responsabilidad limitada, y quedó simplemente como Transportes Martínez. Al no tener una sigla limitada o SA o compañía, hermanos e hijos, quedó como una sociedad colectiva. Miren lo delicado que es tener una compañía a la que no se le, en el momento de constitución, uno no revisa por alguna circunstancia, como nos pasa a nosotros cuando firmamos algo y no leemos la letra menuda. Tal cual, igual. Creemos que eso no es importante y resulta que jurídicamente, y más que el Código de Comercio lo establece, pierden su razón social cuando no le agregan la abreviatura, ¿cierto? Todas quedan constituidas como colectivas. Hasta ahí nuevamente. ¿Es claro lo que estamos hablando? Y profe, pero tengo una preguntita. Claro que ¿Reactivos o gestores son los que responden? ¿Cómo es que es la terminología? ¿Los socios reactivos reactivos o gestores responden por todo? no son reactivos, discúlpame, son Qué pena. colectivos. Colectivos. Colectivos o ¿Colectivos? gestores. Y Colectivos o gestores. los otros son comanditarios. Pero los colectivos o gestores responden, Por los todo. comanditarios solo responden por sus aportes. Los colectivos o gestores responden por todo. O sea, si usted me llega a preguntar eso, los socios colectivos o gestores, ¿por qué responden? ¿Es válido que yo diga responden por todo o tiene un nombre técnico? No. Responden por toda, no por todo, por toda la obligación. Porque estamos hablando Ok. de obligaciones, ¿no? Entonces, Listo. por eso hay una responsabilidad. Listo, profe. Gracias. Muy bien, muy bien. Siguen dos empresas, también muy conocidas en Colombia. La Sociedad en Comandita Simple, cuya sigla es SNC, y la Sociedad en Comandita por Acciones, cuya sigla es SCA. Son dos compañías que van a hacer una especie de combinación entre los socios colectivos y los socios comanditarios. Por eso estas empresas hay que tener mucho cuidado en el momento de constituirlas. La sociedad en comandita también se constituye mediante escritura pública. Entre uno o más socios colectivos y uno o más socios comanditarios o capitalistas, lo que es lo mismo, que son los que aportan capital. Ustedes no sé si han visto en algún momento en un aviso de prensa o en alguna parte que coloquen necesitamos socio capitalista. ¿Y cuál es el socio capitalista? El que entrega un dinero, ¿cierto? Pero solamente va a entregar ese dinero para obtener unas utilidades y solo va a responder por el dinero que él entrega a una determinada compañía. Por eso hace parte de los comanditarios o capitalistas, ¿cierto? Y repetimos, los socios gestores responden solidaria y limitada por las operaciones de la empresa, mientras que los capitalistas o comanditarios
solo por el monto de los aportes. Entonces esta empresa, sociedad en comandita simple, tiene uno o más socios colectivos o gestores y uno o más socios comanditarios o capitalistas. Puede iniciarse con un colectivo y con un comanditario, ¿cierto? Puede iniciarse con un colectivo y con un comanditario, pero puede tener uno o tres socios colectivos y unos tres socios comanditarios, pero como mínimo, uno o más socios colectivos y uno o más socios comanditarios. Hasta ahí, para no extenderme otro. ¿Es claro esa parte de la sociedad en comandita simple? Sí, señor. Profe, o sea que digamos, como por ejemplo, como usted decía ahorita, si llegan y ponen un aviso de que se necesita un socio que sea solo capitalista y la empresa ya existe y está constituida como limitada, apenas entre el socio capitalista, tienen que cambiarlo a SNC. Claro, habría que cambiarlo, claro. Claro, porque usted no puede entrar a pelar de hermanos y a decir voy a entregar 10 millones de pesos y entro como socio capitalista, porque no. Si él lo acepta, vamos a suponer que él acepta entrar Está a dando esa. en la cabeza. Claro, porque inmediatamente va a responder con su capital. Obvio que sí. Obvio que sí. Ok. Bueno, muy bien. Profe, una pregunta. Sí, señor. Es que pues, es un ejemplo que me pasó a mí, pero entonces ya mirando esto, yo no... Yo monté un bar hace muchos años, ¿sí? Sí, señor. Pero entonces con el socio, él dijo, yo le doy la plata a usted. Tomé 20 millones. La plata era para, obviamente, surtir el local, comprar insumos y demás. Y eso era de parte del socio. Y de mi parte era poner el trabajo, como poner yo ser el mesero, yo ser el que atiende y organizar mesas y demás. Hubo una parte de trabajo y otra parte capital. ¿Eso se puede tomar así como esa comandita simple? A ver, cuando usted constituye una empresa. Es un ejemplo abierto, pero... Sí, no, y es claro. Señor. Es claro, no se preocupe que es claro. ¿Cómo es su nombre? ¿Michael? Michael Martínez. Michael, sucede lo siguiente. Cuando usted constituye una empresa, algunos de los errores que cometemos las personas que como hemos venido debatiendo todos estos días, es que yo considero que puedo crear la empresa, pero no lo hago legalmente, ¿cierto? Obtengo algunos permisos, pero no la registro. Cuando usted registró su empresa, la registró, ¿usted qué nombre le dio a esa empresa? Solamente le puse el nombre del bar en su momento, pero no le puse nada de esto, ni limitada, ni de SNC, nada, solamente como el Entonces, nombre ¿cómo del bar. quedaría esa empresa? ¿Como una sociedad qué? Colectiva. Perfecto. Si su amigo solo dio la plata y figura en la escritura, figura, no es que le dio la plata y no aparezca, sino que se puso de acuerdo con usted y usted de común acuerdo con él, nada, ese señor no tiene nada que ver con su empresa. Nada. Porque no está registrado. Ok, gracias. Bueno, Muchas entonces, gracias. bueno, resulta que, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué haría que yo en una sociedad en comandita simple, pues no solamente recibiera un socio capitalista, sino que de antemano le digo, ojo, usted solamente va a prestar el dinero y yo le voy a dar el dinero sobre las utilidades que tenga la empresa, ¿sí? Porque la administración de la sociedad de este tipo recae en los socios gestores. Gestores, la administración, ¿cierto? Mientras que el desarrollo de la parte comercial podría estar en los socios comanditarios que nos dan la platica, ¿cierto? Y pueden hacer los negocios allá. Pero quien la administra es el que pone en riesgo su patrimonio. Digamos que esta es una diferencia entre los socios gestores y los socios comanditarios capitalistas. Viene otra sociedad que se denomina en comandita por acciones, mediante escritura pública entre uno
o más socios y al menos 5 socios comanditarios o con responsabilidad. Entonces, aquí arriba es 1 y 1, acá es 1 gestor y mínimo 5 comanditarios. Y tiene las mismas características de la sociedad en comandita simple, ¿cierto? ¿Qué pasa en términos de representación del dinero? Que en la sociedad en comandita simple, al igual que la colectiva y la de responsabilidad limitada, los dineros son aportes. Aportes. Pero en la anónima, en la sociedad en comandita por acciones, el dinero es representado, como su nombre lo indica, por acciones. El capital, miremoslo aquí abajo, se representa en acciones de igual valor, que son títulos negociables aportados por los socios capitalistas y también por los gestores. O sea que ustedes pueden vender, negociar entre sí los títulos. Pero ojo con lo que voy a decir, por favor. Se pueden negociar. Yo puedo vender mis acciones a otras personas de manera de un acuerdo, siempre y cuando los socios estén de acuerdo, perdón. Yo no puedo salir a vender las acciones si los socios no están de acuerdo en que yo se la venda a un tercero. Entonces inmediatamente yo le tengo que decir, bueno, yo voy a salir de la compañía, no quiero estar en la compañía, ¿quién de ustedes me lo compra? Si en algún momento ninguno de los socios me quiere comprar, ahí ya tengo la libertad para venderle a una persona. ¿Cuál es la limitación que yo tengo al vender mis acciones? Que yo no las puedo negociar en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Por qué? Las únicas acciones que yo puedo negociar en la Bolsa de Valores de Colombia es la sociedad anónima. Por eso, por colocarles el nombre de algunas empresas, todas las empresas del sector financiero, todas son sociedades anónimas. Y ustedes ven en la bolsa que la acción de el Banco de Bogotá, del Banco de Colombia, de la Vivienda, de Colpatria, está en la bolsa. Mientras usted no ha visto nunca que una sociedad en comandita por acciones esté o pueda ingresar a la bolsa de valores. Repito, sí puede vender acciones, pero solo se pueden negociar entre personas, no acudir a la Bolsa de Valores de Colombia, que es donde se hace el negocio de todas las acciones de sociedades anónimas que existen en Colombia y en el mundo. ¿Por qué en el mundo? Porque aquí ya hay acciones de determinados países que se comercian en Colombia y se pueden comprar. Al igual que Colombia, por ejemplo, el banco, creo que es la Vivienda y Banco de Colombia, ya pueden, si alguien vive en Estados Unidos y quiere comprar acciones del Banco de Colombia o del banco, creo que es Bogotá, no Vivienda. Sí, Colombia y Bogotá lo puede hacer en la Bolsa de Valores de Nueva York. Igual ellos pueden hacerlo aquí en Colombia. Preguntas. Una, comandita simple, un comanditario mínimo y un gestor mínimo. En comandita por acciones, un gestor mínimo y 5 comanditarios mínimo. Profe, en SSA, como se tienen dos tipos de socios, que es el gestor y el comanditario. El comanditario, si la empresa llegase a ir mal, como digamos, por ejemplo, en la sociedad,
primera sociedad, en la colectiva, ellos tienen que responder por la deuda total, y en la anónima ellos solo tienen que responder por la parte que hayan ingresado. Ellos, si digamos, si se llega a liquidar la empresa o llega a pasar algo y les toca, ¿cómo responden aquí? O sea, le toca al colectivo, le toca responder por Es todo, correcto. y los otros solo por lo que pusieron. Tal cual. Sí, señor. Bueno, Tal cual. Ahí venía el ejemplo que les voy a colocar. Quedémonos con la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones con profe, el mismo ejemplo. Sí, señor. ¿será que me puede volver a repetir que sociedad comandita simple es por un socio? A ver, resulta que la sociedad en comandita simple requiere como mínimo, un socio gestor y como mínimo un socio comanditario, ¿cierto? Como mínimo. Vamos a colocar el ejemplo que ya hemos venido trabajando acá durante todo este ejercicio. Tienen los mismos 10 millones de pesos, el socio gestor colocó 5 millones, el socio comanditario colocó otros 5 millones. Comenzamos con uno y uno para no complicarnos la vida. Como se requiere uno gestor y uno capitalista, la sociedad se creó con uno de cada uno y cada uno aportó 5 millones de pesos, 10 millones de pesos. Se da la misma situación, se entran los 50 millones, hay un embargo y entran a embargar a los socios. Usted mismo respóndame. ¿Cómo recupera el demandante este capital que le están debiendo? Si son 50 millones, ¿cómo lo haría? Digo yo que si después de que le quite todo a los socios gestores y aún así sigue habiendo deuda, les toca poner la parte a los capitalistas. A ver, la plata, la cantidad. Dígame la cantidad. Son 50 millones. Digamos Digamos que los socios gestores pusieron, o sea, ya les quitó todo y ya quedaron en 25 millones. Entonces faltan 25 millones para terminar de saldar la deuda. Esos otros 25 los tienen que poner los socios capitalistas en base a la plata que ellos invirtieron. A ver, ¿no? ¿me estás poniendo atención? Mira, a ver. El ejemplo que usted colocó, profesor, es 5 a ver, Davis, cuéntenos. Para el ejemplo que usted puso de los 10 millones, pues, y como son dos socios nomás, uno gestor y uno comunitario, pues el gestor solo responde por los 5 y el comunitario responde por los 45. Perfecto, Davis. Perfecto. El socio comunitario. Entendí, ¿Cómo? No entendí esa parte. A ver, ustedes lo único que tienen que tener claro es cuánto responde. Por eso estoy haciendo tanto énfasis. ¿Cuánto responde cada socio? Tenemos aquí dos socios, solamente dos, por eso no me extendí a 4 ni a 5. 2. Uno gestor y uno comanditario. El gestor puso 5 millones y el comanditario 5 millones. ¿Cuál es el capital? 10 millones de pesos. La pregunta es, si hay una demanda por 50 millones de pesos, ¿cómo recupera la plata el demandante? Y ya la contestó Davis. ¿Tú me la puedes responder? Yo pensaría que, bueno, el gestor respondería con los 5 millones más todo lo que tenga de su propiedad. Y el otro solo responde con los 5 y ya. En cantidades, en números. ¿Cuánto cada uno? 5 millones cada uno. No, señora. Sí, lo acaba de decir Davis. Si son 50 ok. El gestor tendría que responder por... ¿La deuda de cuánto me dijo que era, profe? 50. El gestor respondería por... Mejor dicho, el comanditario responde con sus 5 millones de pesos. Sí, ya, listo. Y el otro respondería por otros 45. Muy bien, sí, exactamente. Ya lo había comentado Davis. Sí, señor. Es correcto. Vamos a la sección comandita por acciones y ponemos el mismo ejemplo. No quiero cambiarlo para que todos tengamos claro
¿cierto? Y no que con uno con una cantidad y el otro porque nos volvemos aquí locos. Aquí vamos a hacerlo, sí señor, Una pregunta claro que sí. esto es para, antes del ejemplo, para que Sí, me quede claro, es que me genera la duda. Entonces, sociedad comandita es mínimo un socio gestor y mínimo un comanditario. Y sociedad comandita por acciones, mínimo un socio gestor y mínimo 5 socios comanditarios. ¿Está bien? perfecto, está perfecto. Bueno, Esa entonces, era la pregunta, gracias. bueno, vamos a poner el mismo ejemplo. Entonces, son 10 millones. El socio gestor en la comandita por acciones coloca 5 millones de pesos. El socio gestor, 5 millones. Y cada uno de los 5 socios comanditarios que son obligatorios pone 1 millón de pesos. 5 socios comanditarios colocan 1 millón. Luego son 5 millones. Un solo socio gestor que se requiere coloca los otros 5 millones de pesos. Para sumar los 10 millones de que requiere la sociedad en comandita por acciones. Pregunta, que no sean los mismos que me han respondido en ese momento. Si hay una demanda por 50 millones de pesos, por todo lo que hemos contado, ¿cómo recupera la plata el socio, perdón, el demandante? ¿Por cuánto valor? Alguien que no sea ni Los David. comanditarios pagarían cada uno de... A ver, cuénteme, ¿quién está hablando? Por favor. Estoy aquí cerrado. Michael Martínez. 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 Michael, cuéntame, Michael. ¿Ahí cómo respondería? Sí, los 5 socios comanditarios respondería cada uno por su millón. Quiere decir que se generarían un total de 5 millones y el socio gestor cumpliría con el restante, que serían los 45 millones del demandante. Perfecto, ya lo tienen claro. Ya lo tienen claro. Mañana me van a sacar 5 todos ustedes. Recuerden, mañana es individual, con cámara prendida. Yo los voy a estar observando acá. ¿Sí? Y vamos a tener un tiempo límite para responder eso. Pero ya como lo estoy viendo, perfecto. Perfecto. Eso más voy a tardar en colocarles el ejemplo que ustedes me respondan. Perfecto. Bueno, queda la última sociedad que se creó en Colombia, ¿cierto? Digamos, existía una sociedad denominada unipersonal que se creó a partir de una situación de crisis que hubo en Colombia hacia el año 1995. Bueno, voy a nombrar cosas, pero no quiero hablar de política. Durante el gobierno de un presidente, y no lo digo, hubo ingresos de narcotráfico. Entonces ya saben quién es, no lo quiero nombrar acá. Ese presidente permitió el ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña. Estados Unidos lo sancionó, no solamente a él como presidente, sino a Colombia. La perjudicada fue Colombia y prohibió que los países en el mundo tuviesen inversiones en Colombia o negocios con Colombia. Y entonces el Estado entró en una crisis violenta en 1995. No había plata. No había plata simplemente porque Estados Unidos había cerrado. Sí, señor. Y quede claro que fue a sus espaldas, que quede clara esa parte. Sí, y el elefante entró y pasó, pero él ni lo vio. Bueno, resulta entonces que efectivamente se le cerraron las puertas a Colombia, todos los países del mundo, todos, por más chauvinistas que seamos, nacionalistas que seamos, necesitamos dinerito de afuera y de las empresas extranjeras, gústenos o no se guste, todos los países del mundo requieren para poder desarrollar su economía que empresas extranjeras entren a Colombia o inviertan en Colombia o le presten a Colombia, como quieran. Estados Unidos le dijo nada, ni negocio, ni préstamo, nada. Colombia quedó en una situación terrible. Terrible es que no tenía dinero.
para pagar para pagarle a los empleados públicos, para que las empresas se pudiesen utilizar dineros para crecer, etcétera, etcétera, etcétera. La situación fue tal que comenzaron a quebrar las sociedades. Habían algunas personas que tenían esa posibilidad de quedarse con la empresa y no dejarla perder. Entonces una sociedad anónima, pongamos el ejemplo de todas estas que venimos hablando, fue demandada por los 50 millones de pesos y uno de los socios dijo, ¿sabe qué? Déjeme a mí la empresita, como eran anónimas, yo me hago cargo de la deuda y ustedes se retiran. Obviamente van a perder su capital, pero yo me quedo con la empresa y yo respondo por las deudas, luego ustedes frescos, váyanse y yo respondo por eso. Resulta que se crearon las empresas unipersonales. Una sola persona podía quedarse con la empresa. Y eso funcionó desde el 95 hasta el año 2008. Fueron casi 13 años en los que funcionó la empresa unipersonal. Pero ya una vez subsanado la situación con Estados Unidos, volvió el capital a Colombia, en fin, se dieron una serie de circunstancias. Entonces ya prácticamente las empresas unipersonales que todavía existen, pero ya pues no hay esa situación tan difícil de que una sola persona se quede con la empresa, que todavía lo pueden hacer, todavía existen, pero ya no es tan necesario dentro de este tipo de sociedades. Entonces aparecen las sociedades por acciones simplificadas. La sociedad anónima, ustedes se han dado cuenta, es decir, hay un capítulo especial dentro del Código de Comercio para las sociedades anónimas, por su complejidad, por el manejo de los recursos, por el manejo de la administración, por todo lo que implica tener una sociedad anónima. No es sencillo, no es simple, pues aquí yo lo pongo de una manera muy simple para que simplemente necesitamos un marco para conocer de qué se trata cada una de estas sociedades, pero en la realidad es una complicación bastante grande. Bueno, finalmente, entonces, el Congreso y el Estado dicen, vamos a simplificar los trámites para que existan sociedades anónimas, ¿cierto? Pero le quitamos anónima por sociedad, por acciones simplificadas, muy parecida a la sociedad en comandante por acciones, pero no es lo mismo y lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces resulta que esta sociedad por acciones simplificadas se crea mediante la ley 1258 del 2008, que es una sociedad de naturaleza comercial que puede constituirse mediante un contrato unilateral, recuerda de las sociedades unipersonales, y que constará en un documento privado. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que ya no necesita escritura pública, simplemente un documento donde se dice quiénes van a ser o quién va a ser el dueño de la empresa y lo lleva a una notaría y lo registra, ¿cierto? Podrá constituirse por varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes, ¿cierto? Mire la diferencia. Solamente desde el punto de vista jurídico en términos de creación. Que lo hacen por un documento privado. En la sociedad anónima tiene que ser un documento público. Aquí un documento privado dice, mire, yo pertenezco a esta sociedad, se constituye, estos van a ser mis socios, este va a ser mi valor, y se registra, ¿cierto? Inmediatamente se forme la sociedad, se separa, como en el resto de sociedades, la persona jurídica de la persona natural. Entonces, una cosa es la persona natural y otra cosa es la persona jurídica. Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona distinta de sus accionistas. Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables
a las sociedades anónimas. O sea, tributariamente, una sociedad por acciones simplificadas responde igual que una sociedad anónima. O sea, con el 30% de las utilidades para pagar tributo. No se puede registrar o no se pueden vender las acciones de estas sociedades en la Bolsa de Valores de Colombia y menos aún inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Resulta que este Registro Nacional de Valores y Emisores es donde los dueños de las acciones de una sociedad anónima aparecen allí. Usted dice, bueno, yo quiero comprar 100 acciones del Banco de Colombia. Y esas acciones de verdad no son costosas. En este momento en Colombia todavía hay acciones que pueden costar 1.000 pesos, 1.500 pesos, como hay acciones que pueden costar fácilmente 200.000 o 300.000 pesos. ¿Cierto? Usted va y la compra y a usted no le entregan ninguna acción. Simplemente le dan un NIT y usted va, abre en su internet Banco de Colombia, ingresa su NIT y allá aparece su acción con su nombre y todo el valor, el porcentaje de utilidad, etcétera, etcétera. Ya a usted no le entregan ningún papel. Usted se mira ya en un documento en internet dentro de la empresa que en un momento determinado haya adquirido su acción. Entonces, esta sociedad por acciones simplificada, digamos que lo particular es que no tiene tanto trámite, no requiere tanta situación de carácter jurídico, obviamente en un evento igual al que estamos nombrando, o que hemos nombrado, o que hemos seleccionado, ¿qué pasaría si esta sociedad tiene 1 o 2 o 3 socios con un capital de 10 millones de pesos y es embargada por 50? ¿Qué pasa? ¿Por cuánto respondería? Por el monto de lo que aportaron. Sí, Por lo que nada más, aportaron. nada más, nada más. Como son 10 millones, como es el ejemplo, pues solo responde por 10 millones y los otros 40 los perdió el demandante. Bueno, muchachos. Aquí, por ejemplo, con la sociedad de acciones simplificadas, los comerciantes pueden fijar sus propias reglas para mantener estatutos flexibles, lo que no pasa en la sociedad anónima, porque allí todos estos tienen que ser registrados en la Cámara de Comercio. Aquí no, son flexibles. Se reúnen los socios, oiga, mire que necesitamos cambiar va, listo, cámbiale, que eso no hay problema. Se hace nuevamente por notaría, mientras que la sociedad anónima no es tan sencillo. Su creación puede ser por medio de un contrato privado, se inscribe en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Todos al final van a tener que presentar el RUE y ese formulario y el pago de la matrícula mercantil, el impuesto de registro y los derechos de inscripción, o sea, como cualquier empresa. Bueno, dejamos para mañana. A ver, miramos. Sí, dejamos para mañana. Si alcanzamos, claro, después del ejercicio y del taller que vamos a realizar, dejamos para mañana la parte de la planeación estratégica para terminar con este tema y entrar al estudio de mercado de nuestra empresa que vamos a crear. Preguntas antes de despedirnos, por favor. Profe, ¿tú nos vas a subir este material ahora? Ya mismo. Pues voy a subir el material, no el video. El material, porque sí, material. Me demoro como 2 horas. Tengo que esperar la otra clase. El material ya lo subo. O sea, cerramos y lo subo inmediatamente. Y por último, ¿cómo vas a desarrollar, cómo vamos a hacer ese taller o ese examen que dijiste que ibas a hacer? Yo lo subo a la plataforma. Ustedes, cada uno lo baja ya en su casita. Me tienen las cámaras prendidas. Todos, obligatoriamente, todos. Me tienen que tener las cámaras prendidas. Que voy en el bus, que voy en yo no sé dónde. Bueno, mis chinitos.
miren mañana por una horita cómo Profe, solucionan el problema. Sí, señor. profe, que pena, ¿será que usted me puede regalar 5 minutos? Son las 7:52. ¿Será que usted me puede regalar 5 minutos para dar una información? Bueno, listo. Profe, Entonces, una sí, última señor. pregunta. Sí, señor. Sí, señor. En la última los socios eran comanditarios. Comanditarios, sí, señor. Sí, señor, Gracias. comanditarios. Sí, señor. Bueno, mañana de verdad. Ya los vi que ustedes están, pero muy repilos. Entonces, no me preocupo por eso. Mañana nos vemos a las 6 y... Entre el 6 y En 5 y punto. 6 y 8, porque veo que se me desesperan mis chinitos cuando no entro a las 6 en punto. Tranquilos. 6 y 5, 6 y 8 minutos yo estoy entrando. Tan pronto entramos, espero unos 4 o 5 minuticos todavía para que estén todos en la reunión y entregar su documento para que lo puedan responder. Ese documento me lo responden al WhatsApp, perdón, al correo que yo les voy a escribir allá, a lo mismo que hicimos la vez pasada, al correo que está allá, y nos damos un tiempo. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Entonces, hasta mañana, que tengan una buena Bueno, muchachos, tarde no se y que gane desconecten, Colombia. por favor. ¿Que se Muchachos, desconecten o que no se desconecten? No se desconecten, no se desconecten. Bueno, cuénteme. Bueno, les voy a compartir mi pantalla en un momentico, muchachos, a todos. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla ahí? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Sí está. Entonces, muchachos, mira, pilas. A partir del día de mañana, la asistencia la va a empezar a llevar por medio de una hoja, de un formulario de Google. ¿Listo? ¿Por qué decidí tomarlo de esta manera? Porque les voy a comentar varias veces en el chat de Zoom. Les pido que escriban su nombre, no lo escriben, se les olvida. Bueno, infinidad de cosas que le pueden pasar a cada uno. Ayer cuando pasé las novedades de que les comenté, por favor miren si tienen algo, si alguno ha fallado, entonces que yo entré pero no me reporté, es que usted me colocó falla, es que usted no vio mi nombre, y pues yo ponerme a mirarlos uno a uno por la cámara es complicado y yo también pues como que pierdo tiempo de la clase. ¿Listo? Ahora, el ejemplo más claro que pasó ahorita, les pregunté por el chat de la ingeniería, quién sí tiene el carnet, quién sí lo tiene, es más fácil para mí. Yo trato de ayudarles, pero a veces creo que es como más complicado. Entonces, a partir de mañana, la asistencia la va a empezar a llevar de la siguiente, de así. Usted, pues voy a mostrar, usted busca su nombre, entonces Alex, colocar hoy asistí a clase, ¿sí? Y hoy asistí a clase. Esto voy a tratar de mirarlo como lo incluyo en el Zoom, pero muchachos, esto creo que es responsabilidad de cada persona si quiere o no quiere entrar a la clase. Yo creo que ya, digamos que todos trabajamos y todos tenemos, bueno, en mi caso ya tengo más de 30 años, entonces yo no me voy a poner a mirar eso, pues porque soy yo el que está pagando la carrera y pues me dolería darme mentiras a mí mismo. ¿Listo? Entonces, y le da enviar. Si usted asistió a clase pero no toma la asistencia acá, pues no la voy a poder mirar. Este registro yo lo voy a descargar todos los días por la mañana y lo voy a llevar en mi plantilla personal para que yo así misma la pueda reportar al docente. ¿Listo? Entonces, aquí en este WhatsApp les estoy colocando, les voy a empezar a colocar, les estoy haciendo la manera de cómo lo tienen que hacer cada uno. Seleccione su nombre, la fecha y enviar. O sea, de la manera más explicativa para que no vayamos a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, profe, esa era la información que les quería pasar. Muchas gracias. Listo, Kate, gracias. Sí. Listo, muchachos. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, Julito. Listo, profe. Bueno, gracias, Listo, Julito, muy muchas bien. gracias. Bueno, a todos Bueno, gracias. gracias. Y ya con esas instrucciones Gracias. de Julio, por favor, nos vemos mañana. Sí. Que pasen Listo, buena profe. noche. Listo, Y que profe, gane gracias por la Colombia. Buenas asistencia. noches. Listo, Ya gracias. vamos ganando. Ya vamos ganando. Chao, profe, que esté bien. Chao. Eso es lo que